Bien. Bueno, Grande, profe. vamos con la historia, profe. Vamos, profe. Bueno, hoy es un día bastante conmocionante en la historia porque se cumplen 70 años de la Revolución Libertadora. Claro, del derrocamiento de Perón, ¿no? Del derrocamiento de Perón. Siempre cuando se va alejando uno en la historia, se empiezan a mezclar episodios que tuvieron el mismo objetivo, los que fracasaron, los que triunfaron. Entonces, viene bien hacer una aclaración. El 16 de junio de 1955 fue el día del bombardeo a la Casa Rosada, del bombardeo a la Plaza de Mayo y del incendio a las iglesias durante la noche. Eso abrió, digamos, fue el 16 de junio, los famosos aviones de la Marina que terminaron en Montevideo, y eso fue el inicio del fin del gobierno de Perón. Perón tiene una reacción parecida, yo diría, a la que tienen cualquier presidente cuando pasa algo inesperado. Es más la sorpresa que el hecho en sí. Esto no puede haber pasado. Entonces, la Argentina en ese tiempo se sumió en un sopor. Uno recuerda a los abuelos, a los padres, hablando de que esa noche salió muchísima gente a la calle a recorrer los lugares bombardeados, a recorrer los lugares incendiados, porque era increíble que eso hubiera ocurrido en la Argentina. Era como un límite que estuvo más allá. Pero, perdón, ¿había miedo de que siguiesen los bombardeos, los ataques? Yo te diría que la sensación es perplejidad. Perplejidad. Estaban todos perplejos y entonces había gente que llevaba a sus hijos. A ver si era cierto. Si era cierto, yo conozco una señora que lo hemos charlado mucho personalmente, que llevó a sus 6 hijos a ver el bombardeo en la plaza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la perplejidad ante lo que no puede ser, hay que ver eso que no puede ser. Perón inicia una suerte de pacificación que empezó por permitirle a los partidos políticos, a través de sus presidentes, dar discursos en las radios estatales. Perón, quizá con ingenuidad, a veces los hombres que se acostumbran al poder le van perdiendo el tacto, el poder, hay una vieja frase que dice que el poder absoluto te corrompe absolutamente, pero también el ejercicio permanente del poder te va entumeciendo los músculos. Entonces, Perón esperaba que los partidos políticos hablaran amablemente con el gobierno para buscar la salida, y los partidos opositores dijeron: el que tiene que cambiar es el gobierno. A esto nos llevó el gobierno. Algo parecido, salvando las distancias, a la reacción que hubo en la oposición con el discurso de Milei de ayer, que muchos lo observaron como un discurso más tranquilo, llamando a la concordia, y la oposición le contestó: bueno, pero no es eso lo que estamos discutiendo. Es decir, ejercicios de la política. Va a haber un cambio dramático, dantesco, el 31 de agosto, porque Perón, viendo que la situación se empezaba a enrarecer de nuevo, renuncia a la presidencia verbalmente. A la mañana, por radio, en un discurso, dice: si mi persona es la que provoca los problemas, estoy dispuesto a renunciar, pongo mi renuncia a disposición del pueblo. Que es una renuncia que no tiene efecto jurídico. La renuncia la tenés que hacer ante el Congreso. Es simbólica. Es simbólica. Claro. Eso provocó que la CGT convocara una marcha a la Plaza de Mayo, y esa marcha fue bastante raleada, no se llenó la plaza. Perón empieza a hablar, se empieza a enojar durante el discurso. Recordemos que Perón no leía sus discursos, sino que improvisaba siempre, incluso discursos que duraban 1 hora y media, ¿no? Y en un momento dado dice la frase que significó el final del gobierno de Perón: por cada uno de los nuestros que caigan, caerán 5 de ellos. Tremendo. Eso fue una frase tremenda, tremenda, y que significó, digamos, dar vuelta al reloj de arena. Entonces, el 16 de septiembre, exactamente hoy hace 70 años, el teniente general Eduardo Lonardi se proclama comandante de la revolución en la Escuela de Artillería de Córdoba, y desde allí se toman todas las radios de Córdoba, distintos comandos civiles y militares, y sale la proclama exigiendo la renuncia de Perón. Simultáneamente a eso, la flota de guerra, que había salido toda de Bahía Blanca y estaba en el frente a Puerto Madryn, en el Golfo Nuevo, decide avanzar sobre Buenos Aires, se pone en marcha hacia Buenos Aires.
¿Cómo se armó la revolución? En cada unidad militar, en cada buque de guerra, el oficial de mayor rango que adhería a la revolución metía presos a los superiores de él y tomaba el mando. Es decir, fue una revolución muy potente, la primera en la que la Marina participa activamente. Lonardi se acantona allí y el gobierno hace un cálculo diciendo, bueno, solo el 30% responde a los sublevados, por lo tanto, el jefe del ejército dice una frase desafortunada: ahora salimos con las escobas y barremos la basura abajo de la alfombra. Nunca hay que... estas frases comunes que se dicen públicamente, anda y comprá, campeón, y después te viene la vuelta. La historia sirve para aprender de estos errores. La cuestión es que se entablan terribles combates en Córdoba, no se habla de los 300 muertos del 16 de septiembre al 20, el ejército combatió y la Marina combatió durante 5 días. No fue como los otros golpes de Estado, que llegaba el jefe a la casa de gobierno y se quedaba con el poder. No, fue... Y hubo muertos, y desde la escuela de artillería bombardearon el cabildo de Córdoba, y Lonardi lo único que pedía es que no destruyeran la catedral de Córdoba. Las bombas cayeron a 10 metros de la catedral, ¿no? Es decir, una cosa muy impresionante. El quiebre final fue cuando Lonardi se entrevista con el jefe de la escuela de artillería, que era la que lo estaba rodeando, y el jefe de la escuela de artillería le dice: Lonardi, ríndanse, que les garantizo la vida. Y Lonardi le contestó: usted no entiende que nosotros vinimos aquí a morir por la patria. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a pelear aunque nos maten a todos. Y esto quebró moralmente al otro comandante, al que iba ganando. Son esas situaciones donde la voluntad de un hombre se impone a la circunstancia. Eso generó altos el fuego, salen los bombarderos de Tandil y salieron oficialistas y llegaron revolucionarios. Entonces eso significó que a los aviones de la Fuerza Aérea se los llamara panqueques, porque se dan vuelta en el aire. ¿No? Mirá vos. Esos pequeños humores en medio de la tragedia. El 20 de junio a la mañana, 20 de septiembre a la mañana, Perón renuncia, pero ante la Junta Militar. Es decir, no correspondía ante sus 3 ministros de cada fuerza. Y la sorpresa para Perón fue que le aceptaron la renuncia. Era inesperado. Todo lo que estaba pasando no se esperaba. ¿Qué había pasado el 19? La flota de guerra bombardeó Mar del Plata, otro episodio olvidado. Fueron más de 100 disparos de cañón a Mar del Plata, volaron todos los tanques de combustible que están en el puerto de La Plata, que hoy uno los ve cuando va para Punta Mogotes. Eso explotó todo, le pegaron a un cine, estallaron la mitad de los vidrios de Mar del Plata, pero ese episodio quedó relegado. Cuando la flota sigue hacia Buenos Aires, anuncian: si mañana no renuncia Perón, volamos la destilería de La Plata. Entonces, por primera vez había quienes estaban dispuestos a cualquier cosa. Finalmente Perón renuncia, se embarca en una cañonera, la cañonera Paraguay, que quedó flotando en el medio del río hasta que el gobierno argentino ya de facto le permitió seguir hacia Paraguay. Así que Perón tiene que haber pasado 4 o 5 días de terror en medio de del río de la Plata mirando Buenos Aires. Lonardi es tentado por el arzobispo de Córdoba, Fermín Laffitte, para que se quede gobernando desde Córdoba. Es decir, no vaya a Buenos Aires, que es un nido de víboras. Gobierne desde acá. 3 días resistió Lonardi, viene a Buenos Aires, aterriza en Aeroparque. De Aeroparque a la Plaza de Mayo, la multitud hizo que el auto tardara 5 horas en llegar, porque no podía abrirse paso. La Plaza de Mayo estaba colmada. Ahí empezó la gran discusión de: ¿es pueblo aquel que está en la Plaza de Mayo, sea quien sea que apoye? Una discusión que sigue hasta hoy. Pueblos son todos. La cuestión es que el presidente... llega también el crucero 17 de octubre, paradigmático. El crucero 17 de octubre con el almirante Rojas, que se había embarcado en la desembocadura del Río de la Plata, llega a Buenos Aires y se le cambia el nombre. El 17 de octubre
pasa a ser el general Belgrano. Y es el buque que se hunde durante la Guerra de las Malvinas. Esos buques que están marcados por la historia. Sobrevivió a Pearl Harbor, sobrevivió a la batalla de Leyte, sobrevivió a la Revolución Libertadora y fue hundido. Y la vieja maldición de que nunca hay que cambiarle el nombre a un barco. Un barco, eso sin lugar a duda, y tuvo 3 cambios de nombre. Muy bien. Así Gracias, profe. Después la seguimos. Seguimos. Son y media.